Hoy te traigo una receta saludable, súper deliciosa y sobre todo muy fácil de hacer. Quédate hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Necesitamos media cebolla cortada en juliana, también una zanahoria cortada en juliana, medio pimiento verde y medio pimiento rojo cortados en tiras y 2 dientes de ajo. Ponemos una sartén al fuego y añadimos unas 2-3 cucharadas de aceite. Dejamos que se caliente muy bien y luego añadimos la cebolla y la vamos a saltear durante 2-3 minutos a fuego moderado. Añadimos también una pizca de sal. Cuando la cebolla se ha salteado un poco, añadimos las demás verduras y las vamos a saltear durante 5 minutos a fuego moderado. Y en los últimos 2 minutos de salteado añadimos también los dientes de ajo cortados en trozos pequeños. Necesitamos también 2 calabacines pequeños o uno más grande que pesen alrededor de 350-400 gramos. Después de cortarles los tallos y las puntas, empezamos a cortarlos en dados grandes, igual como podéis ver en la imagen. Y una vez que lo hemos cortado, los añadimos sobre las verduras salteadas. Los incorporamos muy bien con la ayuda de una cuchara y los vamos a cocinar durante 5 minutos con las demás verduras. También añadimos una pizca de sal y pimienta negra molida al gusto. Y si os gusta la albahaca, también podéis añadirle como media cucharadita porque le va a dar un aroma espectacular. Necesitamos una bandeja, puede ser la bandeja del horno o una más pequeña. La forramos con papel de horno y en el interior añadimos las verduras salteadas. Las repartimos muy bien por toda la superficie de la bandeja. Luego la apartamos de momento y a continuación en un bol ponemos 4 huevos. Los vamos a batir hasta que estén bien homogeneizados. Añadimos un poquito de sal, como un cuarto de cucharadita. También ponemos pimienta molida al gusto y un poco de orégano. Añadimos también un vaso no muy lleno de leche, son 200 mililitros. Y batimos todo muy bien hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Ahora añadimos la harina, son 110 gramos o un vaso no muy lleno. Y también una cucharadita de polvos para hornear o 5 gramos. Removemos muy bien hasta incorporar la harina y el polvo para hornear. Al final removemos bien con las varillas para asegurarnos que no han quedado grumos. Esta mezcla la vamos a poner ahora con la ayuda de un cazo o un cucharón por encima de las verduras salteadas. De modo opcional podéis añadir también unos 100 gramos de jamón cocido cortado en tiras finitas. Si queréis podéis utilizar también bacon porque va muy bien con esta combinación. Llevamos la bandeja al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 20-25 minutos aproximadamente o hasta que nuestra comida se ve dorada por encima. Mientras podemos rallar unos 50-60 gramos de queso porque lo vamos a utilizar al final de la receta. Cuando hemos sacado la comida del horno, espolvoreamos por encima el queso rallado y luego introducimos de nuevo nuestra comida al horno para unos 5-7 minutos aproximadamente para que se gratine. Y así ha quedado nuestra comida al final cuando la hemos sacado del horno. Tiene una pinta estupenda. Por encima le espolvoreamos un poquito de perejil fresco bien picado y está lista para servirla. Y para cortarla podéis utilizar un cortador de pizza y sacar trozos a vuestro gusto. Os espero en los comentarios que me digáis de dónde estáis viendo este vídeo y por supuesto si queréis más recetas como esta. Fijaros qué buena pinta tiene en el interior también y tiene un aroma espectacular. Preparad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar y como habéis visto es muy fácil de hacer. Si os ha gustado no olvidéis de darle un me gusta y también compartirla con vuestros amigos porque siempre a alguien le puede ser útil. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.